Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Espero que en esta mañana se encuentren bien. Anhelamos con todo el corazón volvernos a reencontrar y aprovecho esta oportunidad para decirles que pronto tendrán novedades. Así que estén atentos, que les va a estar llegando algún mensajecito para que puedan saber cuándo comenzamos nuevamente con las reuniones presenciales en nuestro local de nuestra iglesia. Esta mañana quisiera compartir con ustedes algo que en mi corazón puso el Señor. Quiero traer a memoria algo precisamente que viví cuando era pequeño. Yo era mucho de acompañar a mi padre a hacer las compras al mercado modelo, dado que mi padre tenía comercio. Y allí en el mercado modelo, traíamos toda la fruta, las hortalizas, para poder después venderla en el comercio que él tenía. Indudablemente que había cosas que yo no entendía y que no comprendía. Pero una de las cosas que me llamó la atención había sido la suba de algo que había subido un disparate. Entonces me acuerdo que yo le preguntaba a mi padre, digo, ¿pero por qué subió tanto esto? La respuesta era que mi padre me decía que los precios variaban de acuerdo a la entrada que hubiera habido en el mercado. O sea, que cuando había mucho, tiende la mercadería a tener un costo menor, pero cuando hay poco, la mercadería tiene un valor muy importante. ¿Por qué quiero hacer esa mención? Porque quiero traerlo, este pensamiento o estas cosas que me sucedieron, traerlos a algo de gran valor, y precisamente es de gran valor y tiene un alto precio, precisamente por la escasez que hay, y es precisamente de una actitud de los seres humanos, y es la fidelidad. Y de eso quiero hablarte en esta mañana, de una persona fiel. Por eso a veces suele pasar que hay gente que se enoja, porque suele pasar a veces en los trabajos, por ejemplo. Personas que se malhumoran porque dicen que trabajan mucho, que la mayor carga se la ponen a ellos, que el trabajo más pesado lo hacen ellos, pero sin embargo hay uno en el trabajo que aparentemente, siempre anda por lo liviano, no hace nada, pero es el que más gana. Y eso se ve a veces como una actitud de injusticia, pero sin embargo uno va más allá y puede entender y comprender de que la persona que está en ese lugar y que gana más no es precisamente por el trabajo realizado, sino por la confianza y la fidelidad que le demuestra aquel que lo contrató. Es indudablemente que la fidelidad y la confianza no se gana de un día para otro, no se genera de un día para otro, sino que en el trayecto del tiempo, indudablemente aquel que nos contrató va viendo precisamente la fidelidad y va precisamente adquiriendo confianza a través del desarrollo de nuestras responsabilidades que nos han puesto. Por eso esta mañana quisiera compartirte del valor y la importancia de la fidelidad. Porque la fidelidad es bien paga. Es bien paga precisamente en un trabajo, pero es bien paga también en cuanto se refiere a las cosas de Dios. Tendríamos que detenernos un poco y detenernos a pensar y primero empezar a desarrollar qué es una persona fiel. Cuando hablamos de la fidelidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O qué es lo que verdaderamente el concepto que tenemos de una persona fiel? Generalmente cuando hablamos de una persona fiel estamos hablando de una persona que cumple a su promesa, que es una persona responsable a lo que se le encomienda, que no es una persona que comienza una tarea y la abandona, sino que es una persona que se esmera para poder llegar a cumplir con el compromiso que se le encomendó. Es una persona diligente en su trabajo, se puede contar con él. Es una persona que precisamente no es que un día esté arriba o esté abajo, sino que es una persona estable en sus convicciones. Es la persona que siempre está dispuesta a caminar, como dice la Biblia, una milla más. O sea, es la persona que está dispuesta a dar un poco más de lo que comúnmente la gente lo hace. Es esa persona en el trabajo que precisamente es de tal confianza que mientras todos se van, es la persona que está dispuesta a decirle que sí, el patrón, yo me quedo, váyase tranquilo, yo cierro local, vaya tranquilo. O sea, esa es la persona que precisamente este mundo anda buscando,
a veces las empresas andan buscando, a veces las familias andan buscando para atraer precisamente a cuidar a sus niños a su casa. Una persona confiable, una persona de Dios fiel. Y a esas personas son las que verdaderamente tienen una buena remuneración. Ahora, tenemos que entender que cuando hablamos de la fidelidad, no solamente es bien paga, si es bien premiada, sino que también la fidelidad en Dios es bien remunerada. Por eso nos encontramos en la palabra de Dios que la palabra fiel y sus sinónimos en más de 136 oportunidades la mencionan. No es en vano y no es por casualidad que en tantas oportunidades Dios habla acerca de la fidelidad. Es tan bien paga la fidelidad, fíjese, que la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Habrá algo mejor pago, mejor remuneración, algo tan hermoso como puede ser la salvación de nuestra alma? Es bueno entender y comprender que allí, por ejemplo, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 25, capaz que me pueden estar acompañando allí en sus casas. Mateo capítulo 25, versículo 23. Acerca de las parábolas de los talentos que habló Jesús. Y dice la palabra del Señor allí: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjese algo que precisamente se destaca esta parábola. Le dice: buen siervo. ¿Y cuál era la característica por la que lo llevó a ser buen siervo? La fidelidad. O sea, la característica de ser un buen siervo no era porque predicaba bonito, cantaba lindo, asistía a todas las reuniones, sino que la característica de ser un buen siervo precisamente era porque se había hallado en él fidelidad. Ahora, fíjese una cosa, que esta fidelidad fue premiada, o sea, es premiada, dice: sobre lo poco has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. O sea, estamos viendo que la fidelidad es bien remunerada. No solamente en la vida terrenal, sino que también en la vida espiritual. ¿A quién no le gusta verdaderamente ser premiado? ¿A quién verdaderamente no le gusta ser recompensado por aquello que se le ha encomendado? Pero tenemos que entender que para poder ser recompensado o cosechar estas cosas, primero tenemos que sembrar. ¿Y cómo sembramos? A través de las acciones. ¿Y cuál es la mejor oración para poder recoger precisamente algo bueno del Señor? Es la fidelidad. Por eso Dios premia siempre la fidelidad. Lo podemos encontrar en varios hombres de Dios que, a pesar de los sufrimientos que tuvieron que pasar, el caso de Job, el caso de Daniel, sin embargo nos podemos encontrar que en medio de sufrimiento ellos pudieron permanecer fieles a Dios y Dios los recompensó. Es verdad, tuvieron que pasar circunstancias en las cuales desagradables, angustiantes, pero esa fidelidad en Dios hizo que su estado postrero fuera mayor de aquellos que estuvieron viviendo. Ahora, tenemos en la palabra de Dios tremendas promesas, tremendos versículos bíblicos que nos hablan mucho acerca de la fidelidad. Uno generalmente habla mucho de algo que a veces no es bien entendido o a veces no es bien aceptado. Uno no habla de algo que se aprendió, sino que generalmente tiende a hacer énfasis en algo en la cual le cuesta mucho a las personas que le quede. Y precisamente en la palabra de Dios nos encontramos que en muchas oportunidades el Señor nos habla de la importancia de la fidelidad. Pregunto, ¿por qué será? Creo que tú y yo tenemos que tener nuestra propia respuesta. Ahora, el Señor dijo también allí en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es más en lo injusto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no se necesita ni se requiere tener mucho para poder ser fiel, sino que en las pequeñas cosas, cuando el corazón del ser humano demuestra fidelidad, verdaderamente en lo mucho también va a ser fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad no está relacionada en lo que tú tengas, sino que la fidelidad está relacionada en el corazón, porque es una actitud interna del corazón. Tú
puede decir, yo tengo mucho, por eso soy fiel. No, 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 la fidelidad se ve precisamente en esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque es una acción del corazón. Ahora, en el libro de Segunda de Timoteo, y allí en sus casas, aquellos que están, me gustaría que me pudieran acompañar en el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor, una de las cartas de Pablo a Timoteo, un discípulo precisamente del apóstol Pablo, alguien que se le había encomendado, alguien tan importante precisamente el enseñar la palabra del Señor. Y le dice así en su segunda carta: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y mire lo siguiente, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? Fíjese usted otra vez, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vuelve nuevamente la palabra fiel. Quiero detenerme un poquito porque habrá algo más lindo que si a nosotros se nos otorgue el privilegio de poder enseñar las Escrituras. Habrá algo más lindo en la cual Dios nos pueda recompensar en precisamente ser un canal para otros, de transmitir lo que hemos aprendido de parte del Señor. Creo que no hay nada más lindo. Pero fíjese que hay algo importante que Pablo le dice a Timoteo, que esto se le encargue a hombres fieles. Vayamos por parte. El concepto que tenía Pablo primero de Timoteo. ¿Qué concepto tenía de Pablo de Timoteo? Y lo podemos ver en su primera carta. En su primera carta de Timoteo, allí en el capítulo 1, versículo 2, verdaderamente es algo que me sorprendió cómo escribe Pablo. Y le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Sabemos que a Timoteo se le fue enviado 2 cartas, pero en la primera carta podemos encontrar el concepto que tenía Pablo de Timoteo. Y lo que me llama la atención, dice verdadero hijo en la fe. Cuando encontramos en el libro de Timoteo, allí donde acabamos de leer también en la segunda carta, precisamente en el capítulo 2, versículo 1, él habla acerca también y refiere la carta a su hijo, pero en el capítulo 1 es verdadero hijo. ¿Por qué le dice verdadero hijo? ¿Será que habrá un hijo falso? Pensaba yo. Creo que cada uno de nosotros verdaderamente sacaremos nuestras conclusiones a través de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, para poder entender y comprender por qué Pablo dijo esto, verdadero hijo. ¿Sería que a su alrededor había gente que se sentía como hijo, pero que él sabía no era un verdadero hijo? Pero Pablo, lo principal era que él consideraba a Timoteo como un verdadero hijo. O sea, ¿qué es un verdadero hijo? Alguien que había aprendido lo que el Padre espiritual le había enseñado. Por eso Pablo le encarga esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primer concepto y algo de valor que tenía Timoteo: tenía un corazón que se dejaba enseñar. Tenía un corazón sumiso y abierto para poder aprender de aquel en la cual Dios le puso como maestro. Era alguien que no cuestionaba lo que su maestro, en este caso su padre espiritual Pablo, le enseñaba, sino que era alguien que escuchaba con atención, pero que también lo guardaba en su corazón. Porque solamente alguien que escuchaba, pero que lo atesoraba, podía transmitir. Usted sabe que hay gente que le entra por acá, decimos nosotros, y le sale por allá, y termina la reunión y ya te viene con el problema, y a veces da gana uno decirle: pero ¿no escuchaste la palabra? Timoteo era diferente. Timoteo podía transmitir lo que Pablo le había enseñado, y Pablo sabía, porque no solamente él tenía retención en su corazón de lo que se le enseñaba, sino que él precisamente tenía un corazón
que se dejaba enseñar. Pregunto yo en esta mañana, ¿tienes un corazón que te dejas enseñar? ¿Tienes un corazón que estás dispuesto, como María, a sentarse a los pies de Jesús y escuchar lo que el Maestro le está enseñando? Bueno, Timoteo lo tenía en cuanto a su padre espiritual que Dios le había puesto, que era el apóstol Pablo. Ahora, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, lo que tú has oído de mí, no lo que tú escuchaste del otro que predica por internet, no del otro que escuchaste por allá, lo que has oído de mí. Pablo le estaba diciendo acerca de la doctrina, acerca de la enseñanza, lo que escuchaste de mí delante de muchos testigos cuando yo enseñaba. Esto enseña. Esto es importante. Porque muchas veces encontramos gente que quiere enseñar cosas que no la escuchó de aquel que ha sido puesto como padre espiritual en su vida, sino que anda buscando diferentes personas que en la cual no han sido puestos para ministrar su vida. Y saben, Pablo le encargó esto a Timoteo y lo puso al frente de una obra. Y no solamente que lo puso al frente de él, sino que le dijo, esto no puede quedar en ti, sino que tú lo tienes que transmitir a otro para que la obra de Dios siga extendiéndose. Pero tiene que haber una cualidad, tiene que ser fieles a aquellos que verdaderamente tienen un corazón que se dejan enseñar por aquel que es su pastor. Por eso la Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. No anda buscando la palabra de fulano y mengano que sea agradable a los ojos para poder hacer una doctrina falsa. Mire, hoy vivimos en un mundo que todos quieren enseñar, pero hay muy pocos los que quieren aprender. Hoy todo el mundo tiene la verdad, tiene la razón, te quieren enseñar en cuanto a veces las cosas espirituales, pero la Biblia habla y dice, si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina, tú no lo recibas en casa, porque si no participará de sus malas obras. Y aquí encontramos que para poder enseñar tiene que haber una cualidad. Fiel a aquel que es el maestro. Fiel a aquel en la cual le enseña, en la cual él se reúne. Transmitir lo que quien ha tomado como pastor le está transmitiendo la palabra. Porque si está transmitiendo otra palabra que no sea de aquel que adoptó como pastor, seguramente que lo que transmitirá no es fidelidad, sino que seguramente en su corazón lo que hay es una rebelión. Es una rebeldía, y si hay en cuanto a una rebeldía, es muy probable que lo que haga es desviarte del propósito y de la voluntad del Señor. Solamente que aquellos que son fieles pueden ser idóneos para poder enseñar a otros. Por eso la palabra de Dios allí en 1 Corintios, ahora quiero que ustedes me acompañen, quizás allí me puedan estar poniendo en la pantalla 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Miren esto. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, dice bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese que una cosa que Dios anhela de que nosotros podamos servirlo, pero nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de poder administrar las cosas que a Él verdaderamente le pertenecen. Pero dice, se requiere, o sea, no se sugiere, se requiere que aquellos que van a administrar los misterios de Dios, que van a enseñar, sean hallados fieles. ¡Wow! ¡Qué lindo ser recompensado por el Señor! Y ser puesto en un lugar de gran valor y de gran estima delante de los ojos del Señor, que es encomendarnos una responsabilidad de transmitir aquello que produce vida en la eternidad. Es el mejor trabajo que podemos hacer. Ese también es el mejor trabajo que puede ser remunerado, pero tenemos que poder entender que para poder hacerlo, realizarlo y confiarnos algo del Señor, Pablo decía, se requiere que pueda ser hallado fidelidad. Por eso le digo yo que la fidelidad es bien paga.
es bien recompensada. La gente se pelea por servir, por curso de liderazgo y esto y lo otro. Miren, acá no se requiere tanto curso de liderazgo, acá lo que se requiere un corazón enseñable. Un corazón dispuesto, donde la persona que mejor enseña es el Espíritu Santo. No es a través de fórmulas, no es a través de métodos, sino que es a través de un corazón dócil, de un corazón moldeable, de un corazón abierto, de un corazón que verdaderamente sea fiel, porque la fidelidad representa también el corazón humilde. El que tiene un corazón humilde se deja enseñar. El que tiene un corazón soberbio se cierra a ser enseñado. El que tiene un corazón humilde precisamente calla para escuchar. El que tiene una soberbia habla a él y no deja escuchar a nadie. Por eso encontramos en la palabra de Dios que tantos hombres, Dios se preocupó para que para lo que él pretendía realizar no se quedara solamente en un hombre, sino que fuera puesto también y transmitido a otros. Por ejemplo, en el caso de Moisés. Y encontramos a alguien también que fue fiel. ¿Quién fue? Josué. Josué, por ser fiel, Dios lo premió y le dijo: levántate porque a ti te daré para que tú repartas todas las tierras. O sea, Dios le encomendó esa tarea tan noble, tan de buena, tanta bendición de poder repartir la promesa que Dios le había dado al pueblo a un joven. Pero ¿cuál era la característica? Fiel a Moisés. Ahora interesante esto porque también Josué tuvo también a alguien a su lado que fue fiel, su amigo Caleb. ¡Qué tremendo! O sea que siempre Dios, a los hombres de Dios, va a hacer de que esa calidad que es tan poca siempre haya personas fieles, en la cual vayan a conseguir precisamente y seguir extendiendo el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no termina en Moisés, el reino de Dios no termina en Josué, el reino de Dios no termina en Pablo ni en Timoteo, sino que el reino de Dios se va avanzando a medida de que Dios va poniendo alrededor de aquellos que han llamado hombres fieles que tienen un corazón, pero son pocos. Son pocos. Ahora, ¿saben que Caleb significa perro? Y uno dice: pero el perro, ¿por qué perro? No tiene por qué ladrar así, porque tiene carácter, tiene firmeza. Yo como el perro, no, yo tengo el Tito allí, por ejemplo, y él es mimoso, es fiel, ahí está, pero él que no le borra la comida. O sea, todo aquello que verdaderamente tiene valor para él, él lo defiende. Así tendría que ser la persona que es fiel. Todo lo que verdaderamente tiene valor en Dios para el ser humano, defenderlos, tener carácter firme, pero a su vez ser fiel a la persona que lo llamó. El perro es bárbaro. Yo veo a veces al perro y él siempre está sentado al lado mío. Me voy y allá él va atrás de mí. Lo rezongo, pero él siempre está fiel. Usted dice: parece que no entiende. Bueno, es el corazón. Por eso Caleb era así, el significado era perro. Pero no porque fuera un perro, sino por la característica y por el valor de la fidelidad de lo que es ese animal. Es bueno ver porque, si bien la fidelidad es importante, tendríamos que ver en cuánto somos fieles a Dios. Fieles en la oración, fieles en la lectura, fieles a la meditación de la palabra de Dios, medita de día y noche todos los días. Fieles en el servicio, en nuestra responsabilidad financiera, fieles en nuestra obediencia a nuestros superiores, fieles a nuestras responsabilidades como creyentes. Porque como creyentes también tenemos responsabilidades. Si soy hijo, tengo una responsabilidad. Soy fiel en honrar a mi padre y a mi madre. Como esposo tengo también precisamente una responsabilidad. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Soy fiel a eso. Como esposa también tengo que mostrarme fiel. Precisamente en qué? En someterme a mi esposo, porque él es cabeza del hogar. O sea, todos verdaderamente debemos demostrar nuestra fidelidad en cuanto a nuestras responsabilidades. Y ahí verdaderamente se descubre el valor de una persona. Y el valor de una persona no está, miren, en lo que hace, sino que el valor de la persona está en la fidelidad y en la confianza que no se le da, sino que se gana con el testimonio. Por eso, esta mañana quisiera meditar un poquito acerca de esto, porque esto es importante. Si bien la
fidelidad es premiada. Sin embargo, nos encontramos en la Biblia que muchos hombres no pudieron permanecer fieles. Yo le llamo los enemigos de la fidelidad. Y esta mañana quisiera compartirte, no tenemos mucho tiempo para no hacerlo muy largo, pero poder identificar cuáles son aquellos enemigos que tenemos que a veces no permite que las personas puedan permanecer fieles. Mire, si Dios te llamó, si estás verdaderamente y entregaste tu corazón, precisamente el llamado es a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque precisamente si somos fieles hasta la muerte, Él dice que nos dará la corona de vida. O sea, no nos llamó para asistir a una iglesia, no nos llamó para ser parte de una congregación, nos llamó a permanecer fieles a aquel que nos llamó. Por eso encontramos, y acá hay una enseñanza que nos puede ayudar precisamente a identificar los peligros que tenemos ante aquello que quiere robarnos precisamente la actitud que agrada a Dios y que tiene un gran valor, que es la fidelidad. Y el enemigo número uno, no digo número uno, pero el número uno en el sentido de que el primero que te quiero nombrar es el menosprecio. Ese es un enemigo que muchas veces no nos permite estar fieles a Dios. Ahora, y lo vamos a ver precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí encontramos a la primera familia en la cual uno de los hijos no se pudo permanecer fiel a Dios. No obstante, vemos que los dos trajeron una ofrenda delante de Dios, pero hay una particularidad de la ofrenda que verdaderamente le agradó a Dios, y fue la de Abel. Miren ustedes, la Biblia dice que Abel trajo no solamente una ofrenda de las ovejas, lo más gordo de ellas, sino que dice que trajo lo primogénito, o sea, lo primero. La ofrenda que dio Abel fue precisamente en haber escogido en primer lugar darle a Dios. Lo segundo que podemos ver también es de que no solamente puso en primer lugar a Dios, sino que también fue una ofrenda generosa porque dio de lo más gordo. Qué lindo esto, ¿no? Sabemos que Dios bendice al dador alegre. Sabemos que nuestra vida es una ofrenda y olor grato delante de Dios. Sabemos que todo lo que vamos y realizamos para Dios es una ofrenda, pero sin embargo dice que Caín quiso dar una ofrenda, pero no había una actitud correcta como la que tenía Abel. Abel supo poner en primer lugar a Dios, por eso dice que escogió lo primogénito, lo primero, pero también fue generoso con darlo. ¿Qué significa menospreciar? Menospreciar significa considerar a una persona menor de valor o importancia de lo que se merece. ¿Cómo Caín hizo que precisamente de que no se mantuvieran fieles? Precisamente hizo eso porque puso a Dios teniendo menor valor, no como Abel, porque no lo puso en primer lugar. Él no trajo lo primogénito, lo primero, sino que trajo algo. ¿Cuántas veces el menosprecio por poner otras cosas en primer lugar y no a Dios, aunque después vengamos y entreguemos algo y demos algo a Dios, pero como no es lo primero, a Dios no le agrada? Dios está mirando no solamente la ofrenda, lo que tú hagas, lo que tú le entregues, lo que tú hagas en el servicio, sino que está mirando qué lugar ocupó aquello que sacaste de tu vida para entregárselo a Él. Tú puedes darle algo a Dios, pero si tú le das el último tiempo, tú puedes entregarle algo como una ofrenda, pero si tú dices, bueno, lo que me quedan son 10 minutos.
No es una ofrenda. Entonces, ¿por qué? Porque estás menospreciando al Señor. ¿Y cómo lo estás menospreciando? Dándole menor valor de lo que realmente se merece. Por eso no se pudo mantener fiel. Ahora, cuando uno no es persona fiel a Dios, indudablemente se va a desagradar o se va a resentir con aquellos que verdaderamente cumplen con lo que Dios requiere y necesita. Sin embargo, Abel dice que dio lo primero, puso a Dios en primer lugar, fue recompensado, dice que Dios miró con ojos agradables, pero Caín no vio eso. Porque uno ve también cuando verdaderamente hay alguien que ante los ojos de Dios es agradable, porque Dios lo levanta, porque Dios lo usa, porque Dios lo pone en lugares privilegiados. Pero ese menosprecio que hizo a Dios por no ponerlo en primer lugar, hizo que se ensañara con su hermano, hizo que lo matara. Qué tremendo, digo yo. ¿Cuántas veces matamos a nuestro hermano? ¿Por qué? Porque da una buena ofrenda, porque da su primer lugar, porque sabe a darle a Dios no lo último, sino lo primero, porque ha aprendido a no dar sus recreaciones primero, sino darle a Dios. Sabe morir para las cosas del mundo para darle a Dios el primer lugar. Y Dios lo pone, Dios lo levanta, Dios lo usa, Dios lo pone y verdaderamente lo honra. ¿Por qué causa? Porque ha sido fiel y ha honrado a Dios. La segunda cosa por la cual muchas veces va destruyendo y matando, y es un enemigo que tenemos para la fidelidad, es la avaricia. Esa es la avaricia, sí, la avaricia. Miren, en el libro de Josué, y lo vamos encontrando en la palabra de Dios, aquellos que están en sus casas pueden ir buscando Josué, capítulo 7, versículo 20, gloria a Dios. Es una bendición esta mañana poder compartir la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 20, dice la palabra de Dios. Y los hombres de Jai, capítulo 7, versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová de Israel, y así fue hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Ya el pueblo había sido libertado de la esclavitud. Ya habían empezado a caminar, liderados por José, y conquistaron ya Jericó. Y ahora se encuentran con otra ciudad en la cual ellos iban a conquistar. ¿Cuál era Jai? Era indudablemente que ante los ojos físicos, ojos humanos, dijeron: bueno, sí, destruimos Jericó, que era una ciudad fortificada, que era una ciudad donde no se podía entrar, y Dios nos dio la victoria. Los muros cayeron. ¡Ay, cómo no nos van a dar la victoria! Pero sin embargo se encontraron que dentro del pueblo de Dios había alguien que precisamente tenía en su corazón avaricia, un enemigo de la fidelidad, porque Dios le había dicho que no tomaran nada, pero claro, era un ciclo de plata, era algo de mucho valor, era dinero, su corazón estaba lleno de codicia, de avaricia. Hizo que precisamente tomara eso y lo escondiera. Ay, Señor amado. Mire, eso es un enemigo terrible para nuestra vida, para poder permanecer fieles a Dios. Es tal así que dice la palabra de Dios, que ellos dicen que subieron contra los de Jai. Y en el versículo 4 dice: como 3,000 hombres salieron a pelear, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos, a unos 36 hombres, y les siguieron desde la puerta hasta Serabín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Destruyeron Jericó y ahora están con Jai. 36 hombres murieron y salieron en derrota. ¿Por causa de qué? De la codicia. La codicia es algo que precisamente hace que nosotros nos apartemos de la fidelidad. En 1 de Timoteo capítulo 6, 1 de Timoteo capítulo 6, dice la palabra de Dios, versículo 9, qué lindo buscar esto. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, y dice dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe, no permanecieron fieles, se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Qué tremendo esto, ¿no? A veces pensamos con ser codicioso o tratar de no tomar aquello que Dios dijo que se lo había preservado para Él. Vamos a tener grandes bendiciones. Sin embargo, dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que muchos, dice, no pudieron permanecer en la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Si no, mire lo que pasó a Ananías y Zafira. Ellos vinieron con cara bonita. Ellos vinieron a la reunión diciendo: hemos vendido una heredad y aquí la traemos a los pies del apóstol, queriendo engañar, pero Dios sabía que lo que estaban trayendo era una parte. No era lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque en su corazón había codicia, no eran honestos, entonces querían quedar bien. Hasta que Pedro le dice: ¿por qué mienten? Porque no hay mentira que no pueda ser relevada delante de Dios. Y usted sabe la historia que sucedió. Murieron. ¿Por qué murieron? No pudieron permanecer fieles a Dios. O sea que esos son enemigos precisamente de la fidelidad. Y la fidelidad es un requisito muy importante. No solamente para heredar la vida eterna, sino para ser persona en la cual se le confíe. Y pueda ser un buen administrador de las cosas que no nos pertenecen a nosotros, sino que nos pertenecen al Señor. La tercera cosa que verdaderamente hace que un enemigo número uno sobre nuestra vida con respecto a la fidelidad es la desobediencia. La desobediencia hace que precisamente no nos permita mantener fieles a Dios. ¡Qué increíble! Increíble cuánta gente cuestiona la palabra de Dios y le dan más crédito a la opinión de su corazón que lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, pelea con Dios. Y piensa que la razón del ser humano está por encima de la razón de Dios. Quiero decirte que estás equivocado. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. En otras palabras, todo lo que nosotros podamos pensar, si no está alineado a la palabra de Dios, será para nuestra vida algo de tropiezo, para no mantenernos fieles y por lo contrario traerá destrucción. La vida de Saúl fue eso. Saúl fue ungido, Saúl profetizó, Saúl fue puesto en un lugar preponderante como rey, en un lugar de privilegio. No obstante, Dios le dio ciertas órdenes. Le dijo: ve y destruye a Amalek todo lo que encuentre, vacas, ovejas, rebaños, destruye todo y que no quede nada. ¿Pero qué había en él? Desobediencia. Capaz que codicia, pero lo más gordito me lo quedé yo. Lo más gordito lo preservó. Cuando Dios le había dicho que no dejara nada, que destruyera completamente todo. La desobediencia hizo que precisamente perdiera la fidelidad a Dios. Hasta que Samuel viene y lo confronta el profeta. Y lo confronta diciéndole: ¿por qué no has obedecido? Y no, yo he obedecido. Hasta que de repente Samuel se siente un balido de un animalcito por ahí y le dice: ¡ay, esto! Y bueno, su pecado quedó descubierto, porque sabe, todo sale a luz. Y se verbió precisamente lo que la falta de fidelidad que tenía Dios. ¿Por causa de qué? De la desobediencia de su corazón. Ese es un enemigo, a no poder permanecer fieles. Es tal así que este hombre, por causa de la rebeldía, la debilidad, mire, moral y la obstinación y la codicia, lo llevó precisamente a perder aquello que se le había encomendado. Dios dice: desecho a Saúl y pongo otro rey. Que el administrador siguiente no sea Saúl, sea otro, porque se requiere, te vuelvo a repetir lo que dijo Pablo, que los administradores sean hallados fieles. Y este administrador ya no es fiel. Ya está fracasando porque el enemigo de la desobediencia ganó terreno en su corazón y terminó perdiendo lo que Dios le había otorgado. Cuarto enemigo, que nos permite que muchas veces nos mantengamos fieles. Y está allí en el libro de Jueces, en el capítulo 13, y es la vida de Sansón. No quiero relatar porque nos vamos a ir muy lejos, pero quiero hacerla cortita.
Un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que verdaderamente Dios había destinado sobre él ser usado por Dios. Sin embargo, su corazón se llenó precisamente de seducción hacia una mujer que no era dentro del pueblo. ¿Qué tiene de malo? Ay, hijo mío, ¿cómo vas a tomar? No habrá dentro del pueblo algunas mujeres, pero no, él fue a agarrar precisamente a alguien que no era dentro del pueblo y estaba prohibido. Una pagana. Alguien que precisamente sedució su corazón. Y cayó en el lazo. Cayó en las manos del enemigo. Precisamente ¿por qué? Porque su atracción sexual hizo que no pudiera permanecer fiel a su Señor. ¿Cómo terminó Sansón? Precisamente terminó que lo mataron. ¿Qué hizo que precisamente lo acabara esa situación? Fue que no se pudo permanecer fiel. Porque hubieron enemigos que no los pudieron destruir en su vida. Queridos hermanos, la fidelidad es de mucho valor. Capaz que esta mañana hay alguien que me está viendo y dice, yo sé que es así. Porque trabajo en un lugar que a mí me pagan porque a mí me tienen confianza. Porque he llegado a ese lugar no por mis meros conocimientos, sino porque la persona que me contrató confía en mí. Se requiere que aquel que le sirva sea hallado fiel. Fíjense ustedes que no dice que sea fuerte, que sea de palabras acorde. No dice que es necesario que el que sea administrador sea hallado que hable bonito, que reprenda al diablo, que tenga cara bonita, que se vista así, que use portafolio. No dice nada de eso. Se requiere que sea hallado fiel para poder administrar las cosas de Dios. Es triste ver que tanta gente que ha sido llamada por Dios se le ha sido postergado o se le ha quitado la posibilidad de aquel llamado porque no ha sabido mantenerse fiel a aquel que lo llamó. Yo no sé, pero esta mañana sentí en mi corazón de poder compartirte porque la fidelidad es muy importante. Aquellos que todavía siguen con la cabeza, Dios me va a levantar, y hay rebeldía en el corazón. Aquellos que piensan, yo sé que se va a poner y están peleando con Dios, porque con la palabra no podemos pelear. Porque la fidelidad se ve en las pequeñas acciones. Y sé como el perrito que, como yo les decía, le pego a Tito y ahí está. Y a veces parece que nos pega la palabra, pero ahí estamos. Ahí estamos. Tratando, hermanos, de educar, tratando de aprender humildad, tratando de ser humilde, tratando de decirle Señor y mirarnos hacia adentro. Porque a veces Dios pega un poquito. La palabra hiere, pero la misma que hiere después te cura. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tan fiel eres? En estos tiempos difíciles que vivimos. Hace un tiempo atrás, por allá por marzo del año pasado, que tuvimos en este país que suspender nuestras reuniones presenciales por causa de la pandemia. Una hermana de otra iglesia pasaba por allí por enfrente. ¡Ay, Pastor Richard! Ahora sí se van a ver los fieles. Me decía, ahora sí se van a ver. Amén, hermano, ahora sí se van a ver. Y créanme que así, en lo poco, el momento de dificultad, el momento de adversidad. Ah, pastor, no fui fiel porque... no, porque si sos fiel en lo poco, en lo mucho. El que es infiel en lo poco, es injusto en lo mucho también. Y tiene razón. El que es fiel es fiel. Mire, le cuento por testimonio, hay un hermano que tiene muchos problemas económicos. La iglesia ha asistido, ha dado canasta. Y es más, en muchas oportunidades yo lo he visto que él va a buscar la ollita a otro lado. Pero aunque es poco lo que gana, porque tenía que ir a buscar una ollita, la iglesia lo ha asistido con alimentos, llega la fecha de su cobro y nos llama. Pastor, tengo lo que es eso del Señor. Allá yo me confré y me decía, eso del Señor, eso no se toca. Decía, fiel, digo yo, qué fiel. Y hay necesidades. ¿Saben? Me impresionó la fidelidad, o sea, porque es de gran valor. Porque
Ay, Señor, wow, qué lindo todo esto, decía yo. Digo, el otro día me daba un testimonio, pastor, no sabe la bendición que tuve, dice. Ahora sí salí de las deudas que tenía, tengo la jubilación entera, dice. Qué bendición, nos hemos estado ayudando, hemos estado con canasta, pero él nunca ha dejado de darle a Dios lo que tenía que darle. Uno cuando ve ese corazón, cuando ves acciones de permanecer fiel a la palabra, a la obediencia, a la palabra de Dios, es una persona que muestra que se puede confiar. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo puede poner. No lo elocuente, no en lo que haga, sino en la actitud del corazón. Porque lo demás lo hace el Espíritu Santo, porque nosotros somos instrumentos, canales en la mano de Dios donde Dios usa nuestra boca. Donde Dios nos usa para hacer herramienta, pero lo que necesita Dios es un corazón fiel para que el ser humano pueda ser usado. Porque Dios no puede usar a alguien que no se haya hallado fiel. Es carne. Es palabra humana. Es palabra de conocimiento. Pero la fidelidad es premiada por Dios. Hoy he querido compartirte la importancia de la fidelidad, pero también saber cuáles son los enemigos que nos atacan para hacernos desviar de aquello que Dios quiere que sea su iglesia, sea fiel. Por eso esta mañana, si has fallado, si en algún área te encuentras que estás menospreciando las cosas del Señor porque hay otras cosas que te están seduciendo y ya no lo estás poniendo en primer lugar, vuélvete a Dios. Si estás siguiendo, ya no como Acán, que estás codiciando, que hay avaricia en tu corazón, no tomes nada de aquello que Dios dijo que no lo tomes, que no te corresponde a ti. Si eres de aquello que, como Saúl, estás perdiendo la fidelidad porque no estás guardando su mandamiento. Recuerda lo que dice la palabra del Señor. El que me ama guarda mis mandamientos. O sea, la fidelidad lleva como consecuencia a vivir en los mandamientos del Señor. A no poner excusas. Si eres de aquello que eres atraído por una aventura sexual, vuélvete a Dios. No permitas que la liga te arranque los ojos y pierdas la visión de Dios que es tan necesaria para un mundo que está tan perdido y que está tan oscuro y que no encuentra salida a sus problemas. Hoy lo que más necesitamos es visión de parte de Dios, que en medio de estos conflictos, en medio de estos momentos tan difíciles, podamos tener luz en nuestra mirada para poder ver con los ojos del Señor. Porque sabes que en medio de toda la adversidad hay esperanza, que en medio de todos los problemas hay victoria. Pero muchos no lo ven, ¿saben por qué? Porque sus ojos están velados por causa de ciertas cosas que le están atrayendo. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero pedirle a Dios que nos ayude precisamente a que pueda encontrar en nuestra vida y en nuestro corazón un corazón hallado fiel. Sabemos que esto no es una actitud de hecho humano nuestra, sino que esto es como consecuencia que le hemos entregado el corazón a Dios, que hemos permitido que Dios trabaje en nuestro corazón. Señor, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor. Reconocemos que si hay algo que tiene que cambiar en nuestra vida, en nuestro corazón, reconocemos que es engañoso, reconocemos que es perverso. Sí, Señor, lo decimos, lo confesamos, Señor, que todo nuestro corazón, Señor Padre, está lleno de perversidades. Por eso venimos delante de ti, Señor Dios. Tú no desechas a aquel que viene, Señor, con un corazón contrito y humillado. Tú no desechas a aquel que en esta mañana, Señor, viene, Señor amado Padre. Oh Dios amado, buscando, Señor Dios, un cambio en vida y reconoce que ese cambio no se produce con un cambio de mentalidad. No se produce por mejores consejos, sino que se produce cuando verdaderamente reconocemos que necesitamos de un Dios vivo que quiere morar en nuestros corazones. Entra a habitar en nuestros corazones, Señor. Quizás esta mañana, como dijo el apóstol Pablo, Señor, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Estamos peleando en nuestro interior una batalla, Señor Dios Padre, en la cual está queriendo ganar terreno en nuestro corazón. Pero esta mañana venimos delante de ti, Señor. Oh Dios amado,
suplicarte, Señor, tu favor, a pedirte que tú nos ayudes, Señor, amado Padre. Oh Dios de la gloria, aquí estamos porque solo no podemos, Señor, pero necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos ese poder que hubo, Señor Dios Padre, en la vida de tantos hombres que en medio de esa adversidad, y eso algo imposible, pudo ser posible porque tú le diste la fuerza, Señor Dios. Esta mañana venimos delante de ti, Señor Dios amado, para que nos ayudes, Señor Dios amado, para que nos dé fuerza en esas batallas que estamos peleando, Padre, y las estamos perdiendo, Señor Dios Padre. Haremos de nuestra parte, Señor Dios, pero ayúdanos, Señor. Dale vigor a nuestros brazos, Señor Dios, a nuestra fuerza, Señor. Trae vigor sobre nuestra vida espiritual, Señor Dios Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Yo animo esa vida, Dios de la gloria, Padre, que te ha conocido, Señor, que ha recibido tu palabra, Señor Dios. Yo animo esa vida que en esta mañana nos está escuchando, Dios de la gloria, Padre. Que, oh Dios amado, que tu palabra ha entrado en su corazón, Señor Dios amado. Ella es eficaz, Señor Dios. Oh Dios, para corregir, Señor Dios, para redarguir. Y si en esta mañana la palabra, Dios Padre, ha sacudido su vida, Señor Dios, y está dando ese paso interior en la fe para acercarse a ti, sana su corazón, Señor Dios Padre. Tráele paz a su vida, que se ponga en paz, Señor Dios, en el lugar donde se congrega, Padre, para que, Señor Dios, se lleve amado divino, en la cual, Dios, para Dios, tú haces aquello, Señor amado Padre, que quieres conferirle cosas, no sea abortado, sino por lo contrario, Dios de la gloria, sea restaurado en esta mañana para la gloria y para la honra tuya, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús y te doy gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos estaremos encontrando en la próxima reunión.